Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Marco Antonio Lozano y estás en Recupera tu Salud TV. Seguramente has sentido zumbidos en los oídos y principalmente si notas que cada vez esto es más frecuente, podría corresponder al síntoma de una enfermedad importante. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Estoy seguro que va a ser de tu interés. Quédate con nosotros. Recupera tu Salud TV. Hola amigos de Recupera tu Salud TV, el día de hoy salimos a las calles a preguntarle a la gente si alguna vez ha tenido algún zumbido en los oídos. Sí, como una vibración. Pues fue como dolor, pero solamente me zumbó así como que mi oído, pero no tuve mareos. Sí, muchas veces. Pues haga de cuenta que estoy acostado y me levanto y entonces empiezo a escuchar, sobre todo es en este oído, y es muy fuerte y dura bastante tiempo. No, hasta ahorita no. Sí, pues viene acompañado de dolor. De hecho, apenas hace como unas 2 semanas tuve un dolor muy fuerte en el oído. Duró todo el día, de hecho. Pues sí, por la presión que sufro de la presión alta. Entonces cuando tengo la presión alta, entonces sí tengo los zumbidos, pero pues ya fui al doctor, me da medicamento y ya con eso se me controla el zumbido de los oídos. Pues como vemos en el sondeo, prácticamente todos en algún momento hemos presentado algún zumbido de los oídos. Entonces es un tema que nos interesa a todos prácticamente. Y para tocarlo a fondo tenemos un invitado de lujo. Él es el doctor Miguel Alfredo García de la Cruz. Es especialista en otorrinolaringología y otología y es miembro de la asociación y el consejo de su especialidad de otorrinolaringología y de cirugía de cabeza y cuello. ¿Cómo estás, doctor Miguel? Muchas gracias, Marco, por la invitación. Entrando de lleno al tema, doctor Miguel, ¿nos podrías explicar qué es el acúfeno? Sí, claro. El acúfeno es la percepción de un sonido o de un ruido en ausencia de una fuente sonora. Es decir, pues cuando el paciente percibe, por ejemplo, la sensación de tener como pues, un campaneo o tener un chorro de vapor, por ejemplo, en el oído y que no hay algo de donde esté proveniendo ese ruido como tal, ¿no? Esa es la definición general del acúfeno y es de lo que se quejan los pacientes. Perfecto. ¿Y cuáles son los tipos de acúfeno que existen? Pues hay diferentes clasificaciones y más bien aquí tendría que ver a lo mejor con lo que pudiera llegar a producir el acúfeno, ¿no? Por ejemplo, tenemos acúfenos, por ejemplo, de tipo vascular, es decir, en el oído están en cercanía todos los vasos que llevan sangre hacia el cerebro, por ejemplo, ¿no? Como la carótida, la yugular, ¿no? Esos vasos pueden estar muy cercanos al oído y el paciente, por ejemplo, podría percibir un acúfeno de tipo pulsátil, es decir, que sientan el latido de su corazón cerca del oído, ¿no? Pueden haber acúfenos subjetivos, es decir, que el paciente sienta el acúfeno, pero que nosotros como médicos no podemos escucharlo, por ejemplo, acúfenos objetivos donde nosotros como médicos podemos ver o podemos escuchar el acúfeno del paciente, ¿no? Y diferentes causas, ¿no? Acúfenos, por ejemplo, por tumores en el nervio auditivo como un neurinoma, por ejemplo, y muchas otras causas, ¿no? Endurecimiento de los huesecillos, por ejemplo, del oído medio, pacientes con otoesclerosis, con disfunciones, luxaciones de cadena osicular, pacientes que han tenido infecciones crónicas del oído, por ejemplo, perforación de membrana timpánica, pudieran llegar a presentar acúfeno. Entonces, pues la variedad de patologías o de enfermedades que pueden producir el acúfeno es extensa, es muy amplia. Muy extensa. ¿Y cuáles son las diferencias del acúfeno? Pues aquí de las diferencias, lo primero es ver la causa del acúfeno, ¿ok?
Y de esas diferencias es lo que el paciente a ti te refiere, ¿no? Como ya lo vimos, por ejemplo, si un paciente tuviera un acúfeno pulsátil, bueno, pues buscarle causas vasculares, ¿no? Algún, por ejemplo, tumor de un glomus, por ejemplo, yugular, o buscar a lo mejor incluso pacientes que pueden tener placas de ateroma en la carótida, que es muy común en pacientes que tienen diabetes, hipertrigliceridemia, ¿no? Por ejemplo, que tienen ese problema con el colesterol o con las grasas, también eso puede producir el acúfeno, ¿no? Muchas personas también, por ejemplo, pueden tener una infección de vías respiratorias superiores, ¿no? Una gripe normal, un cuadro viral, y después de ese cuadro viral pueden empezar a tener el zumbido de oídos, ¿no? Entonces, importantísimo que una vez que se presenta esto, pues el paciente acude al médico. ¿Por qué? Pues porque, bueno, tenemos una gama para abordar el zumbido por las diferentes patologías que hay muy, muy amplia. Claro que sí. ¿Y cuál es el tipo de personas que se ven más afectadas con este tipo de padecimiento? Pues en general, los pacientes mayores de edad, la población de la gente adulta mayor, arriba de los 65 años, más o menos más del 30% presentan acúfeno, y esto claramente es porque, pues, así como hay un desgaste en la vista y ciertos pacientes tienen que utilizar, ¿no?, anteojos después de cierta edad por tener esta vista cansada, también el oído con el paso del tiempo pues se va cansando, ¿no? Y entonces esa pérdida de audición como tal conlleva que el paciente tenga zumbido de oídos, ¿no? Esa es una población que está expuesta y que es la más frecuente, ¿no? Las personas que trabajan y están expuestas a ruidos intensos, ¿no? Personas que trabajan en la minería, personas que trabajan en la construcción, personas que trabajan en ambientes musicales, por ejemplo, DJs que utilizan audífonos, etcétera, etcétera, en conciertos, bares, discos. Esa gente es muy propensa a tener acúfeno, ¿no? Por el daño que puede recibir el oído por esos grandes decibeles, por esa intensidad de sonido tan grande, ¿no?, que reciben día con día. Y ahora que es tan frecuente que utilicen todos los jóvenes y adultos los audífonos con el teléfono celular, claro, entonces, también yo creo que es importante modular el volumen, ¿no? Así es, ¿no? Más frecuentemente o ya cada vez de manera más frecuente vemos personas más jóvenes con problemas de audición o con esos problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque utilizan este tipo de aparatos. Pues esto está muy interesante verdaderamente. Creo que todos ya captó nuestra atención porque en algún momento hemos sentido este zumbido de oídos. Damos un corte comercial y regresamos en Recupera tu Salud TV. BTC Clínicas. Recupera tu salud. No importa el tipo de pérdida auditiva que padezca, BTC Clínicas es la mejor solución para recuperar sus oídos. Solo en BTC Clínicas tenemos la audiometría más completa del país sin costo. Nuestros audioprotecistas, certificados por la Universidad Autónoma de Guadalajara, le realizarán la valoración de forma profesional y con equipos de tecnología de punta. Si necesita auxiliares auditivos, tenemos el adecuado para usted, ya que se lo personalizamos conforme a su pérdida auditiva. Además, tenemos el mejor costo del mercado en dispositivos con calidad europea. Llame al número que aparece en pantalla y aproveche nuestras promociones. Agenda una cita hoy mismo. BTC Clínicas. Recupera tu salud. Pues ya estamos de regreso con este interesante tema que es el zumbido en los oídos. Y seguimos platicando con el doctor Miguel de la Cruz. ¿Nos podrías explicar, Miguel, cuál es el impacto en la población? Pues es una patología muy, muy frecuente, ¿no? Estamos hablando que dependiendo del lugar del mundo, en población general, por ejemplo, en Estados Unidos habla de entre el 10 y 20% de las personas. En España tienen una cifra igual, muy parecida, entre 15 y 7%. En México tenemos cifras iguales. En personas mayores de 60 años estamos hablando de alrededor del 30% o hasta más de acúfeno.
Y en general en nuestra vida, o muchas personas en su vida, al menos el 50% de las personas pueden presentar un problema de zumbido de oídos en algún momento de su vida, ¿no? Entonces así de frecuente es y pues todos estamos expuestos en algún momento a tener esto, ¿no? Claro, y también hay que considerar que lamentablemente en México ocupamos un lugar muy elevado en niveles de diabetes, de hipertensión, de enfermedades crónico-degenerativas que en algún momento dado pueden llegar a afectar el oído y provocar este tipo de síntoma que es el acúfeno. Así es. Bueno, y siguiendo con el tema, ¿qué otros órganos aparte del oído se podrían llegar a ver afectados? Ok, el oído es como el principal órgano y el acúfeno recordamos que es como un síntoma, no es tal cual una enfermedad como tal, ¿no? Entonces tiene muchas variables y aquí es lo importante o lo interesante del acúfeno, ¿no? Nosotros al tener una alteración en la audición, en cualquier de las partes de la vía auditiva, ¿no? Como sabemos, nuestro oído está conformado por un oído externo, un oído medio y un oído interno, ¿no? La parte del oído interno tiene células nerviosas, ¿ok? Y esas células nerviosas, cuando se afectan, entonces es cuando pueden llegar a producir acúfeno. También el oído externo y el oído medio lo puede presentar, pero cuando pasa en el oído interno, las vías de la audición a nivel del sistema nervioso central es cuando se ven más afectadas. Entonces, estas vías que mandaban información a nuestro cerebro, entonces en este momento ya el cerebro deja de recibir esa información por estas células que están afectadas y entonces la información de nuestra corteza cerebral en ese momento es desorganizada y crea este zumbido de oídos, ¿no? Que puede ser en diferentes frecuencias, a diferente intensidad y la pérdida de audición también puede ser diferentes frecuencias, diferente intensidad. Lo interesante es que una persona puede tener una pérdida de audición muy profunda y tener un acúfeno muy superficial o muy leve. Una persona puede tener una pérdida de audición superficial y puede tener un acúfeno enorme que no le permita estar o que interfiera con su calidad de vida. Entonces, una de las redes importantes es el sistema límbico, que es la parte del cerebro que actúa con nuestras emociones o con esas sensaciones de agrado o desagrado de las cosas. Entonces, ese es el órgano principal y por eso, como es tan complejo todo lo que puede conllevar el acúfeno, pues su tratamiento también se convierte en complejo. No simplemente es la afección del oído, sino también puede haber afección a nivel del sistema límbico, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya cuando es un problema constante, muy serio, se puede volver una discapacidad. Sí, por supuesto que se puede volver una discapacidad. La gran mayoría de los pacientes que presentan esto ya de manera crónica y que sí les puede llegar a incapacitar, ¿no? ¿Qué es lo que más observamos? Pues imagínate, o sea, tener un ruido en el oído a todas horas y no podértelo quitar, pues es algo muy difícil, ¿no? Entonces, los pacientes presentan ansiedad, presentan depresión, presentan alteraciones en el sueño, ¿no? Por ejemplo, cuando están en ambientes ruidosos es mucho más fácil para ellos manejar su zumbido de oídos, pero cuando están en ambientes silenciosos, sobre todo cuando van a dormir, pues bueno, ahí es cuando es muchísimo más importante y pues imagínate los problemas del sueño, ¿no? Hay pacientes incluso que han llegado a suicidarse de tan intenso y tan fuerte que es el zumbido. Debe de ser desesperante. Pues está muy interesante este tema y también va a estar muy interesante este tip para recuperar tu salud. Seguimos. Hola, ¿cómo estás? Soy Cristina Cuellar y como siempre muy contenta de estar de nuevo aquí en Recupera tu Salud TV con un tip que estoy segura que te va a ser de mucha utilidad. ¿Con qué frecuencia lavas tus brochas, los pinceles o los aplicadores con los que te pones el maquillaje cada día? Ya lo sé, muchas de nosotras ni siquiera sabíamos que teníamos que limpiarlos. ¿Sabías que cada vez que utilizas tu maquillaje, aunque sea nuevo, aunque sea fino, aunque sea caro, pero con brochas o pinceles sucias, además de que los contaminas, puedes acarrearte problemas en la piel muy serios? Ahora que sabemos que tenemos que limpiar nuestra herramienta, pinceles, brochas, incluso los rizadores de pestañas, te sugiero que lo hagas máximo cada 3 o 4 semanas. Con que puedes hacerlo a chorro de agua, con detergente de trastes, con shampoo para bebé, simplemente los lavas, tienes que dejarlos secar alrededor de 24 horas
o con alcohol isopropílico que puedes encontrar en las farmacias. Es muy fácil de conseguir, secan rápido, limpian, desinfectan, aunque van a cortar la vida útil de tus pinceles porque tienden a resecar el pelo. Te sugiero también productos de algunas marcas que ya se producen especialmente para limpiar pinceles. Son fáciles de usar, son prácticos, son económicos, para que tengas tu herramienta perfecta. Ahora que conoces la importancia de limpiar tus brochas y tus pinceles para evitar infecciones en la piel o reacciones dermatológicas, lo más importante es que lo pongas en práctica. Yo soy Cristina Cuellar, espero verte pronto aquí en Recupera tu Salud TV. ¿Eres uno de los 14 millones de mexicanos con problemas de audición? ¿Escuchas, pero no entiendes? En BTC Clínicas recuperamos tus oídos con el tratamiento auditivo más completo del país. ¿No me crees? Te invito a que veas y escuches lo que sigue. Pues simple y sencillamente cambiaban las palabras, empleando el famoso refrán de que el sordo no oye pero bien que le compone. Entonces, cuando estábamos en la plática o me hacían alguna pregunta, pues yo cambiaba totalmente el contexto. Y entonces ahí fue donde ya me di cuenta de que sí estaba perdiendo el escuchar bien, puesto que por momentos yo solito me aislaba de la plática familiar o donde estuviera, porque pues no escuchaba bien y entonces de momento no podía contestar o no podía dar una opinión al respecto. En muchas ocasiones quien se desesperaba era la familia, porque les decía, ay, no te escuché bien o me repites o... Me pareció muy bien el estudio, tanto en la cabina como aquí en el consultorio. Todo es en base a la tecnología actual y tan moderna con la que contamos hoy en día, como es la computadora. Y pues sí, me gustó mucho la atención que me dieron, la explicación por parte de la doctora del aparato, en qué consistía. En fin, pues todo sí me gustó la atención. Pues sí, ahora ya participo más, escucho más, opino, entiendo bien lo que estamos platicando y ya no he cambiado las palabras tan fácilmente o los conceptos o las ideas. Ahora estoy contento y feliz porque ya puedo participar en las charlas, en las pláticas, puedo hacer comentarios y no me aíslo, puesto que escucho mucho mejor que antes. Sí, claro que recomiendo aquí la clínica. Yo he encontrado muy buena atención por parte de la doctora, un estudio de cabina muy bueno, de consultorio, una amplia explicación sobre lo que es el aparato, sus diferentes precios, los modelos y claro, ahora sí que ya cada uno de nosotros, de acuerdo al poder adquisitivo, pues va a adquirir el aparato. Agenda una cita hoy mismo y comprueba que solo nosotros tenemos el mejor tratamiento auditivo de todo el país. BTC Clínicas. Recupera tu salud. Ya estamos de regreso en Recupera tu Salud con este interesante tema, zumbido de oídos, o también conocido como acúfeno. Y vamos a continuar con nuestro experto. Doctor, ¿nos podría hablar de qué tipos de estudios se tienen que realizar cuando el paciente presenta zumbido de oídos? Ok, perfecto. Algo que sí quisiera hacer hincapié es que cuando una persona presenta un zumbido de reciente aparición, o sea, lo primero que tiene que hacer es ir a su médico, porque de pronto pasa muchísimo que el paciente empieza a tener el zumbido de oídos y puede pasar 1, 2 días, 1 mes, 2 meses y ya después de que se hace una situación de muchísimo tiempo acuden al médico. Pero bueno, lo primero que tienen que hacer es, tienen algún problema de audición, alguna molestia, un zumbido, tienen que acudir al doctor. Y nosotros ya de ahí de la evaluación, de la historia clínica, de los antecedentes, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, nosotros vamos a
a ver qué tipos de estudios hacemos, ¿no? En general, hacemos una audiometría, que es un estudio en el cual nosotros enviamos diferentes sonidos a diferentes intensidades y frecuencias a los pacientes para saber cuál es el grado de pérdida auditiva, ¿no? Podemos hacer también algo que se llama acufenometría, que es decir, en la frecuencia exacta de la pérdida de audición nosotros podemos medir qué es lo que está afectado para ver si podemos dar algún tratamiento sobre esto, ¿no? Y dependiendo de la causa. Entonces, si hay infecciones del oído o pensamos que es una causa tumoral, podríamos a lo mejor pedir algún estudio de imagen, ¿no? Una tomografía, una resonancia, ¿no? Pero entonces, como esto decimos, es un síntoma, pues primero tenemos que estudiar o tratar de dilucidar la causa del zumbido de oídos para poder saber qué estudio vamos a mandar con exactitud al paciente. Exactamente. Recuerden que el acúfeno no es la enfermedad, es un síntoma que nos está avisando que hay una enfermedad de fondo. Entonces, bien importante lo que dijo el doctor Miguel, acudan cuando sientan algún zumbido ya constante, acudan con un profesional, con una persona certificada, no con la comadre, no con charlatanes. Esto es muy importante porque si se deja avanzar, como lo mencionas, puede ser ya un nivel muy, muy grave. Claro, o puede ser algo ya irreversible, ¿no? Irreversible, exactamente. Y obviamente yo sé que los tratamientos van a ser de acuerdo al origen de este síntoma, pero ¿cuáles son los tipos de tratamiento más frecuentes? Okay. No existe un tratamiento como tal para el acúfeno. Se han probado muchas cosas, ¿no? Antioxidantes, antidepresivos, ansiolíticos, ¿no? Incluso melatonina para los pacientes que tienen alteraciones en el sueño, pero todavía no hay algo que podamos utilizar y que pueda terminar con el acúfeno en un paciente, ¿no? Aquí lo más importante es encontrar la causa y pues dar tratamiento a esa causa siempre y cuando sea reversible y se pueda tratar, ¿no? Exactamente. Eso es lo importante. ¿Y qué recomendaciones nos darías, doctor Miguel, para evitar acúfenos? Pues la gente que está expuesta, ¿no? Por ejemplo, los que están expuestos al ruido, pues bueno, utilizar tapones de oído, por ejemplo, ¿no? Las personas que van a nadar, etcétera, o después del baño no utilizar y no introducir materiales de limpieza, por ejemplo, ¿no? Puede haber daño en el oído, puede haber alguna perforación de la membrana timpánica, ¿no? Para la gente que, por ejemplo, le gusta estar todo el tiempo con sus audífonos, etcétera, pues ellos pueden utilizar. La recomendación es que no los utilicen más allá de 1 hora y que la intensidad del volumen del dispositivo no sea mayor del 60%, ¿no? Y lo más importante es, una vez que tengas algún problema, alguna alteración o un zumbido, pues acudas al médico y no te automediques, ¿no? Porque pasa eso, que la gente se puede automedicar. Lo más importante es acudir al doctor. Pues yo también agregaría aumentar una cultura, una educación en salud y evitar tantas cosas que nos pueden dañar los órganos de los sentidos, incluyendo, por supuesto, la audición, el oído. Y bueno, ahora vamos a una entrevista que estoy seguro que te va a encantar y regresamos. Hola amigos de Recupera tu Salud TV, ¿cómo están? Me encuentro el día de hoy en esta maravillosa galería de un gran artista, pintor, cantante y escritor, el señor Alberto Ángel El Cuervo. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en esta sección con ustedes. Alberto, pues en esta ocasión vamos a hablar de cómo te encuentras física y saludablemente. ¿Cómo estás? Pues actualmente sin ningún problema de salud, importante, digamos, muy a gusto, muy bien. Y Alberto, cuéntanos, ¿cómo es tu alimentación actualmente? Siempre he cuidado mi alimentación. No quiere decir que sea un obsesivo del régimen, pero he tratado de mantener un balance, el balance tradicional que se maneja en las ciencias de la nutrición, el balance lipídico, proteico y carbohidrático, ¿no? Con todos los cánones que se han seguido siempre. Siempre disfruto de todos. Mi padre era médico, al igual que muchos de nosotros, y su axioma principal era que todo se puede comer, todo se puede disfrutar, todo se puede hacer siempre y cuando sea de forma moderada. Y Alberto, cuéntanos, ¿cómo cuidas tu garganta para mantener tu voz? Bueno, hay muchas maneras que se tienen para cuidarlo. Desde evitar los enfriamientos bruscos,
el mantener lubricadas las cuerdas, el ejercitar las cuerdas, los ejercicios de vocalización, una técnica adecuada para poder emitir la voz sin que haya sufrimiento de las mismas cuerdas, y mantener una higiene vocal de acuerdo a lo que nos dicen nuestros otorrinolaringólogos, concretamente los foniatras. Hay que cuidarla mucho. Cero tabaco, cero irritantes, procuro no tener ingesta, por ejemplo, de alcohol, todo ese tipo de cosas que hay que mantener. Alberto, sabemos que la parte auditiva para un cantante es muy importante. ¿Cómo te la cuidas? Nunca he tenido un problema auditivo, afortunadamente, y va a la par que la garganta. De hecho, la especialidad de otorrinolaringología se ocupa de cuidar oído y garganta y nariz, ¿verdad? Que es prácticamente todo un sistema que hay que mantener vigilado y lo suficientemente cuidado para poder emitir la voz correctamente. BTC Clínicas. Recupera tu salud. No importa el tipo de pérdida auditiva que padezca, BTC Clínicas es la mejor solución para recuperar sus oídos. Solo en BTC Clínicas tenemos la audiometría más completa del país sin costo. Nuestros audioprotecistas, certificados por la Universidad Autónoma de Guadalajara, le realizarán la valoración de forma profesional y con equipos de tecnología de punta. Si necesita auxiliares auditivos, tenemos el adecuado para usted, ya que se lo personalizamos conforme a su pérdida auditiva. Además, tenemos el mejor costo del mercado en dispositivos con calidad europea. Llame al número que aparece en pantalla y aproveche nuestras promociones. Agenda una cita hoy mismo. BTC Clínicas. Recupera tu salud. Ya estamos de regreso en Recupera tu Salud TV y queremos agradecer nuevamente al doctor Miguel Alfredo García de la Cruz por su excelente explicación a este tema tan interesante. ¿Algo más, doctor Miguel, que quieras agregar? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, lo más importante es acudir al médico. En cuanto haya algún problema en el oído, algún problema en la audición, hay que ir para que las causas que son todavía y se pueden atender, las podamos hacer y no se conviertan en una causa irreversible. Y bueno, como sabemos, los mayores de edad, que son la población más vulnerable, bueno, a partir de los 50 años, realizar una audiometría anual. Recuerda siempre cuidar y prevenir tu salud y si ya presentas algún problema, siempre acude con personas éticas y certificadas. Yo soy el doctor Marco Antonio Lozano y te espero en Recupera tu Salud TV la próxima semana.